Bienvenidos a Conexiones Invisibles. ¿Cómo sabemos cuando estamos en un lugar contaminado? La ley establece que todo el mundo tiene derecho a un ambiente sano, pero es un concepto que refiere a la medicina. ¿Cómo sabemos que estamos en un ambiente sano? ¿Qué es la contaminación? Es la presencia de elementos que son nocivos en un lugar. Cuando nosotros encontramos un zapato en la sala, eso es contaminación, porque los zapatos no se ponen en la sala. Cuando en el agua encontramos algún objeto flotando, nosotros sabemos que esa agua está contaminada. Cuando el agua no tiene un color natural, nosotros sabemos que esa agua está contaminada. Pero ¿cómo nosotros poder determinar en la vida real cuando algo está contaminado o no? De la única manera que la ciencia acepta un resumen de ese modo es que hagamos monitoreo ambiental. Entonces estoy con un ingeniero, un experto sanitario, un experto ambiental, el CEO de la empresa Lamener, un laboratorio que ofrece servicios a todo el país, que es la persona que nos puede decir por qué son importantes los monitoreos, porque ellos son los que nos dicen si estamos en un lugar contaminado o no contaminado. Harvey, cuéntanos de ti, ¿de dónde vienes? ¿Quién eres? ¿Dónde estudiaste? Bueno, yo soy Harvey Espinosa, como habíamos hablado al inicio, dirijo la MENER Laboratorios, que es una empresa consultora. Directamente también soy consultor del Ministerio de Medio Ambiente, en la especialidad de Ingeniería Ambiental, Ingeniería Sanitaria. Yo soy egresado de la CAS. Nosotros somos un producto del Acueducto de Santo Domingo. La CAS creó un bachillerato técnico en operación y mantenimiento de sistemas de tratamiento de agua potable y alcantarillado, y único en el mundo. O sea, solamente había hasta ese momento uno en Alemania y estaba detenido. Lo creó en el 99, salió el primer, el 99-2000 salió el primer grupo con especialidad en tratamiento de agua, que es único en América. Entonces fui de la primera promoción, nos egresamos, luego fuimos a la Universidad Autónoma de Santo Domingo a estudiar Ingeniería Civil, y luego entonces la maestría en Ingeniería Ambiental en la Universidad Central del Este. También hicimos un posgrado en tratamiento de agua, directamente coordinado con la CAS y la UNAM de México. O sea, tenemos una formación directamente enfocada a sectores que estaban muy débiles en el país hace unos 20, 30 años atrás. Vinieron por la cooperación internacional entre el Estado Dominicano, entre el CEPIS de Latinoamérica y entre la misma ONU, se hizo una coordinación para fortalecer sectores en los que estábamos muy débiles. Y de producto de eso vinimos nosotros. Desde ahí salimos de esa formación. Interesante. Entonces, tienes todo este background de experiencias en la materia de operación, en la materia de verificando parámetros, equipos, cosas que, como tú cuentas, en el país no existía mucha experiencia. Todavía en el día de hoy, la cobertura de tratamiento de aguas residuales es muy baja. Y ese es un tema que me gustaría tratar en otro momento contigo, porque es un grave problema. Aquí se cree que el problema grave son los residuos sólidos, y realmente los residuos líquidos son un grave problema. Todo el agua que entra a una casa sale contaminada, y ¿a dónde va esa agua? Pero bueno, ese es otro tema. ¿Qué te lleva a montar este laboratorio, esta empresa con la que nosotros trabajamos? Muchas empresas con las que nosotros asesoramos trabajan contigo, colaboran haciendo monitoreos de emisiones de ruido, monitoreo de emisiones de chimeneas, en los vehículos, en el agua. ¿Qué te lleva a montar el laboratorio? Ok, nosotros, como te decía, provenimos del acueducto. Entonces, luego fui profesor allá. Duré 6, 7 años impartiendo la materia de tratamiento de agua. Y me fui por la parte ambiental, empezando a trabajar en el 2004, 2003, primeramente con Empaca. Ahí fue que me inicié como en el área ambiental, porque antes estábamos en la sanitaria. Luego entonces fuimos pasando por varias empresas hasta ver la necesidad que había en el país de nuevas empresas que fueran más especializadas y más dirigidas a monitoreos. Luego fuimos a México y nos formamos en lo que es la calidad, exclusivamente en emisiones y calidad de aire. Entonces vimos que las pocas empresas que habían aquí en República Dominicana, tenían mucho trabajo, o sea, estaban muy saturadas y necesitábamos empresas jóvenes que pudieran
pudieran formar nuevos técnicos también, y por eso surgió la necesidad de mi hermano y yo, que somos socios, Dajer Espinosa, de hacer un proyecto enteramente dominicano, o sea, de técnicos jóvenes dominicanos que pudiéramos cooperar de alguna forma, de alguna manera, con la parte ambiental que está un poquito descuidada y que es parte de los activos que nosotros ofrecemos al mundo. O sea, una playa contaminada no va a tener turistas que quieran bañarse en ella. Un río contaminado, con niveles elevados de contaminantes, caen al mar y contaminan el mar, donde vienen los turistas a utilizarlo. O sea que, si no lo queremos ver por la parte del medio ambiente, veámoslo por la parte económica, que nos hace daño. Harvey, tu empresa, ¿qué es lo que hace? Tú subes una gente en una chimenea, metes un aparato y ese aparato te dice si esa chimenea está contaminando o no está contaminando. Uno pasa por un lado y una chimenea a veces tirando humo blanco, humo negro, humo de distintos colores, y uno dice, bueno, si el humo es blanco como que no es malo, y si es negro es porque hay mucha contaminación. El color del humo, por ejemplo, ¿nos dice visualmente a la gente si hay algún problema ambiental? Claro que sí, claro que sí. O sea, realmente, como tú muy bien dijiste ahorita, cualquier elemento extraño que cambie la forma natural, ya sea del agua o del ambiente, está contaminando. Ya eso es una contaminación. O sea, el que el humo sea blanco o el que sea negro no significa que sea de menor o mayor calidad. Harvey, yo estoy en el barrio ahora mismo, y yo estoy viendo una chimenea de un vecino, o de una fábrica que está cerca de mi casa, o de un vehículo, o de un camión. Hay vecinos que tienen camión y lo parquean en la avenida. Y yo quiero saber si ese vecino está cumpliendo la norma de medio ambiente, porque existe una norma que regula las emisiones. Claro que sí. ¿Qué se hace para uno saber si ese vehículo está cumpliendo la norma o si esa chimenea está trabajando bien? Ok, perfecto. Hay dos normas. Hay una norma para el control de los contaminantes provenientes de fuentes fijas y una norma para el control de los contaminantes provenientes de fuentes móviles. Eso es para los vehículos. Para los y vehículos. otro que es para las que son las chimeneas que están fijas en un lugar. Exacto, que son de hornos, de calderas, de generadores. Entonces, cada norma tiene unos parámetros. Por ejemplo, a los vehículos se le hace opacidad. ¿Qué es la opacidad? La opacidad es el color que me impide ver a través de la muestra de gas que está saliendo. O sea, que si el humo es blanco o es negro y me impide ver a través de él, entonces ya hay una opacidad en esa muestra. Entonces hay una escala de Ringelmann que te mide desde 0 hasta 100%. Si está en 0, obviamente me deja ver a través de ella completamente. Si está en 100%, me obstruye la visión al 100% y no me permite ver, y entonces obviamente que está contaminado. Entonces, a los vehículos hay dos tablas. O sea, hay una que te dice que si el vehículo es del 2014 hacia abajo, se le permite un 80% de opacidad. Si es del 2014 hacia arriba, un 70% de opacidad. Y además de la opacidad, se le miden gases. Se le mide el monóxido de carbono, dióxido de carbono y el hidrocarburo, HC. Entonces, son dos monitoreos diferentes, una opacidad y uno gases. Entonces, luego los normalizamos a las condiciones normales, que son 25 grados de temperatura y una atmósfera de presión, y entonces determinamos con esos valores, comparándolo, si está dentro o no de la norma. Pero eso tú lo haces en tu laboratorio. Todo, completamente todo. Yo estoy pensando en la gente que está en su casa y que tiene una planta de un colegio o de una pequeña industria o un centro comercial. Ajá. Y ve esa chimenea que cuando prenden la planta no lo deja respirar, le molesta, le llega ese humo. Entonces, si una gente quisiera saber si esa empresa está en falta o no, pudiera contratar los servicios de tu compañía, tú vas. Exacto. ¿Qué equipo tú llevas para hacer eso? O sea, ¿cómo tú llegas? Y vamos a poner que esta es la chimenea, ¿verdad? Y por aquí es que salen los gases. Y la chimenea es muy alta y muchas veces uno la ve tan flaquita que uno dice, ¿cómo una gente se sube ahí? Sí, sí. O sea, ¿cómo tú lo haces? La chimenea tiene una altura, pero hay una norma también para la chimenea que te dice que a 8 veces el diámetro de ella. Vamos a decir que la chimenea tiene un diámetro de 20 pulgadas. Entonces, a 8 veces el diámetro se le debe hacer un orificio. Ese orificio, si la chimenea tiene menos de 12 pulgadas, se le hace de 3/4 de media pulgada, porque es únicamente para medir gases. Pero si ya la chimenea tiene más de 12, entonces se le debe hacer con 1 pulgada de diámetro para medir también partículas. Entonces, en ese puerto de monitoreo se hace una plataforma
con una escalera, todo eso O es sea, parte de la digamos que normativa. aquí tú le haces una plataforma Exacto. donde tú vas a meter el hoyito que tú estás diciendo. O sea, aquí hacemos la plataforma para que la gente nos entienda. Sí. Aquí hacemos el hoyito, tú metes un aparato ahí. Exacto. ¿Qué aparato tú metes ahí? Se introduce, en este caso, para medir gases, un medidor de gases, como se le llama así directamente, que hay varias marcas, tenemos Testo, IMR, Bachará, hay muchísimas marcas en el mercado, y eso es cuando se va a hacer una medición directa, lo que se llama medición directa, que el método sería la sensorial o automático. Entonces se introduce una sonda por el orificio y automáticamente el equipo me va marcando aquí las concentraciones que va midiendo. Es muy práctico porque te lo da directamente y tú vamos a decir, de forma rápida, ves qué tan contaminada está la chimenea. Lógico, tú no has calculado, no lo has normalizado para ya hacerlo científicamente. Anteriormente, eso se hacía extrayendo una muestra de gas con un equipo también automático, se sacaba una muestra de gas y se llevaba a analizar al laboratorio, pero ahora se hace directamente por los métodos automáticos. ¿Y qué tiempo toma eso? ¿Tú metes el aparato un minuto, lo metes media hora, lo dejas 40 horas? ¿Cómo es? Exacto, la normativa te dice que tiene que tomar 15 mediciones, porque tú puedes introducir la sonda y en ese momento te da bien, porque la chimenea mejoró la combustión, o te dio mal porque se dañó la combustión, pero no, se debe hacer media hora continua y tomarse una medición cada 2 minutos, o sea, 15 mediciones. Harvey, tú mencionabas algo muy interesante que te motivó a fundar esta empresa. Yo espero que la gente que nos escucha en sus casas se motive también a fundar empresas que hagan monitoreo ambiental porque hacen mucha falta en el país, de distintos tipos, de aspectos oceanográficos hasta aspectos de la calidad del aire, del suelo, por ejemplo. Poca gente sabe mucho sobre el suelo, cómo determinar cuando el suelo está contaminado o no. Pero eso que te motivó a ti a montar la empresa, si hay alguien que nos está viendo y le ha gustado eso que tú has dicho, de cómo subirse a una chimenea, agarrar esos aparatos, monitorearlos, saber cuándo está contaminado o no, para que el Ministerio de Medio Ambiente pueda tomar medidas correctivas o el propio dueño de la chimenea, porque todo esto se hace con el objetivo de garantizar que la chimenea funcione adecuadamente, no de suspenderla o pararla, porque los negocios tienen que operar. ¿Dónde la gente puede buscar información? ¿Cómo la gente se puede hacer técnico en lo que tú sabes hacer? Básicamente... si alguien quiere trabajar contigo, es lo que yo te pregunto, ¿qué tú mirarías en esa persona? Sí, aquí en República Dominicana la carrera ambiental ya existe. Anteriormente se hacía únicamente como maestría. O sea, tú te graduabas de ingeniero, de licenciado, ibas a la universidad y hacías una maestría en ambiental. Ahora no, ya hay universidades que la tienen como carrera. Hay profesionales, como por ejemplo los licenciados e ingenieros químicos, que como su formación es básicamente lo que nosotros utilizamos como base, es muy fácil hacer el crossover y pasarse a la parte ambiental si le interesa, porque básicamente la parte práctica, teórica, ya la tienen. La parte práctica nosotros se la enseñamos, le damos una inducción cuando llegan a la empresa, que puede durar, dependiendo de su expertise, de 2 a 3 meses, trabajando, leyendo las normas, entendiendo el porqué de cada cosa, que es muy importante, y ya la parte práctica, porque ya la parte teórica la tiene por su propia formación. Entonces, básicamente, técnico ambiental. En República Dominicana, en los últimos 5 años se están introduciendo diplomados, que lo he visto en varios institutos de los más tradicionales que hay aquí, que ya están dando técnico ambiental, así Claro. como vamos a decir, como carrera técnica. Pero es muy importante la parte práctica. Hacen falta técnicos en el plan Claro que ambiental. sí. ¿Ganan bien los Claro. técnicos ambientales, Harvey? Yo te diría que sí, que ganan bien. Siempre tenemos que tomar en cuenta todos los factores políticos dominicanos, pero yo te diría que sí, que ganan bien porque vamos a decir, está en su apogeo, está en pleno crecimiento y pueden ganar mucho mejor, de acuerdo a muchas situaciones. Harvey, ¿a quién tú le trabajas? O sea, ¿tu empresa a quién va dirigido? O sea, ¿quién es tu público? ¿Quién te contrata? Nosotros trabajamos con todos los tipos de empresas, e inclusive con casas. Hay casas que nos llaman, mira, yo quiero saber si el agua que yo utilizo está contaminada, el agua de mi uso, el agua con la que se bañan mis hijos. Y entonces nosotros le hacemos monitoreo, muestreos, se toman muestras y se le dice si es potable o no. Pero a todos los tipos de industria, nosotros trabajamos en hoteles, trabajamos en fábricas, trabajamos en minas,
trabajamos en proyectos de presas, en proyectos termoeléctricos, paneles solares, todo tipo de empresas necesitan nuestros servicios. Harvey, hay una señora que nos está mirando ahora en su casa y tiene una dificultad gravísima que tiene mucha gente en la capital, no tiene agua. Y un vecino le dijo que la solución para ella tener agua es que haga un pozo y saque el agua porque el agua está cerca. Ella calcula, busca los permisos correspondientes, gasta unos 60,000 pesos, que más o menos que cuesta, 75, dependiendo de donde esté, y hace su pozo de agua y soluciona su pozo de agua. Pero después que hace el pozo de agua, se da cuenta que está teniendo infecciones vaginales, se da cuenta que el agua sabe mal, se da cuenta que hay problemas en el agua. Lo recomendable sería, desde tu punto de vista, que a la persona antes de iniciar a hacer el pozo, tome muestras de agua. ¿Tu compañía puede hacer eso? Claro que sí. O sea, antes, bueno, si no hay pozos en la zona, vamos a decir, en la zona entera. Que le sirvan de testigos. Sí, que sirvan de pozos testigos. Entonces, luego que ella hace el pozo, porque necesitamos introducir, tomar muestra de agua. Entonces nosotros inicialmente hacemos un muestreo, les recomendamos un monitoreo, un muestreo completo con todos los parámetros que pide la norma de agua subterránea del Ministerio de Medio Ambiente. Y entonces nosotros le decimos a ella, mira, esa agua que tú ya tienes disponible te puede servir directamente para tal o cual cosa. Pero si la va a utilizar para uso doméstico o para beber, que puede ser así, entonces tú tienes que tratarla y eliminar esto y estos parámetros. Los pozos son muy complicados porque haces un pozo aquí y otra persona tiene un filtrante, un séptico que descarga. Ajá, que descarga ahí. Sin tratamiento. Sin tratamiento, bueno, el séptico es el tratamiento y luego entonces va el filtrante, pero un tratamiento preliminar. Hay mucha gente que lo que ha hecho es defondado. Exactamente, y va directamente. O sea, que al baño le dan y se va directamente al subsuelo y en el subsuelo los poros se comunican, entonces esa materia fecal contamina el pozo de agua que hizo la doña para su consumo. Que en un momento estuvo bien, en un momento puede ser que cuando ella lo hiciera, el pozo estaba muy bien y hoy el pozo se contaminó. Entonces por eso hay que hacer los monitoreos de control de calidad, que se deben hacer mensualmente si es un agua que tú la utilizas para uso doméstico. ¿Escucharon bien? Mensualmente hay que hacer una prueba de la calidad del agua que tú sacas. Si ya tú tienes una cisterna, la sacas del pozo, la manda a la cisterna y ahí ya la empresa de Harvey puede ir a tomar muestras. Y es costoso esto, Harvey. ¿Cuánto cuesta más o menos una prueba básica? Quizás no con todos los parámetros, pero lo más importante. Si ya hicimos el monitoreo inicial y le hicimos la caracterización completa, parámetros microbiológicos, toxicológicos y físico-químicos, entonces luego ya en el control no tenemos que hacérselo todo. Eso puede ser muy económico, de hecho, 3,000, 4,000 pesos, para hacerle, inclusive menos, porque podemos hacerle un microbiológico, 2,000, 3,000 pesos, y ya tú tienes un control de la parte microbiológica, que es la que puede cambiar de la noche a la mañana, porque los parámetros ya físico-químicos y toxicológicos, a pesar de que pueden cambiar, pero generalmente cambian con el tiempo, con mucho más tiempo, porque tienen que ocurrir reacciones ahí debajo y tienen que ser algo más complicado. Lo microbiológico no, los microbiológicos te pueden cambiar simplemente con el ejemplo que pusimos hace un ratito. No, y hay que decirlo porque hay lugares donde de manera natural existe contaminación. Exacto. La contaminación es, digamos, que tú tengas una veta que tenga arsénico. De manera natural en el suelo y por ahí pasa el agua, se llena de arsénico, tú la consumes y nosotros sabemos que los metales pesados se acumulan en el organismo, claro, y desencadenan luego cáncer. Y tienes por el otro lado el problema de las bacterias, que cuando la gente consume agua con bacterias, bueno, pues ahí vienen los problemas estomacales, ahí vienen los problemas de diarrea y eso también tiene un costo económico. Entonces, la empresa tuya va a tomar muestras y te dice cada qué tiempo se deben de tomar medidas, sobre todo si hay que poner algún aparato para, ya sean lámparas ultravioleta para matarle la bacteria, o si tú necesitas quitarle lo que le dicen como la dureza al agua. Ajá, la dureza. ¿Qué es eso, Harvey, la dureza al agua? La dureza es la cantidad básicamente de calcio y magnesio. O sea, para decirlo rápido. Cuando un agua es dura y cuando es blanda. Cuando yo lo pruebo, Harvey? Porque yo estoy hablando para la gente que no sabe de esto, para el leguleyo, que así nos decían en la universidad, lo que estudiábamos derecho. Para el profano, a la persona que sabe que si le da a un botón prende ese bombillo, pero no entiende cómo funciona ese bombillo o cómo es que el aire acondicionado puede enfriar. Okay. ¿Cómo yo distingo cuando yo pruebo? Te voy a echar agua. Ajá. Y vamos a hacer dos ejemplos. Tú tienes un agua aquí dura
y yo tengo aquí un agua que le dicen blanda. O sea, creo que una vez me dijeron como que el agua de lluvia es blanda. Sí. Entonces, tú la pruebas las dos, porque las dos tienen el mismo color, quizás, no sé, Sí, tú explícame. ¿Cuál es la diferencia entre agua dura y agua blanda? Ok, según las recomendaciones que hace la OPS, el agua es dura cuando tiene más de 300 miligramos por litro de dureza, que es vamos a decir, la unión del calcio y el magnesio. Cuando tiene debajo de 100 miligramos por litro, se considera blanda, y entre 100 y 300 se considera medianamente dura. Cuando yo estoy saco agua de un pozo y me lavo la mano y me queda residuos en la piel, que se ve la sal, entonces yo no tengo que hacer el análisis, es una agua dura. Eso pasa mucho en la zona oriental, que hay muchos pozos. De hecho, hasta que la CAS inició con barrera de salinidad, el 80% del agua de la zona oriental era agua dura, Faro Colón y esa zona. El que vive por ahí sabe que cuando se baña... Yo saludo a los mamelleros, yo. Ustedes saben que inclusive cuando se friegan los platos se ven con residuos y la ropa se pone dura. Entonces es un agua dura en la práctica. Pero ya cuando la medimos en el laboratorio es que tiene 400, 300 miligramos por litro de dureza, entonces es un agua dura. ¿Es verdad que el agua dura corroe las cañerías? Exactamente, la corroe. Puede ser incrustante o puede ser corrosiva. Entonces, como tiene una cantidad elevada de iones, cuando existen reacciones básicamente con los metales. O sea, te daña todo lo que es metales. Por eso ustedes ven que los vehículos y toda la parte metálica alrededor del mar se corroe y utilizan otro tipo de construcciones como la madera y fibra de vidrio y esas cosas para sustituirlo. ¿Y cómo se pone el agua, cómo se entra toda esa sal o todos esos minerales que tú refieres? ¿Cómo entran al agua? ¿Por qué en Jarabacoa no tienen eso y sí lo tienen en la zona oriental? Ok, entonces en Jarabacoa hay un acuífero que se ha filtrado, un agua que se ha filtrado en un acuífero mayor, y cuando llegó a recargar los acuíferos del suelo, entonces el agua llegó de una forma mejor tratada naturalmente. En la zona oriental, como está cerca del mar, hay lo que se llama intrusión salina, y además puede influir el tipo de terreno. Hay terrenos que son de un tipo limoso, hay otros que son arcillosos, y eso directamente te cambia la calidad del agua. Pero lo que más se ve en República Dominicana es que los pozos, mientras más cercanos al mar están, son más propensos a tener agua dura. Por eso es que cuando entonces uno va a Juan Dolio y se va a cepillar, todo el agua es salobre. Es salobre. Pero ¿cómo puede? O sea, yo quisiera como que la gente pudiera visualizarlo, imaginarlo en su casa. ¿Cómo es esa conexión que se da entre el mar y kilómetros adentro en la zona oriental o en otros lugares? Sí. Dicen que la cuña salina llega lejísimo, kilómetros y kilómetros. Sí. ¿Cómo penetra el mar? O sea, ¿cómo el mar lleva sal a aguas arriba? Ahí hay un tema de topografía. En Jarabacoa está alto, en la zona oriental está 10, 15, 20 metros sobre el nivel del mar. Entonces es lo que pasa, por ejemplo, con el río Sama. El río Sama tiene una intrusión salina de 24 kilómetros, hasta allá donde se puso la presa de... Increíble. Exactamente. O sea, porque es un tema topográfico. El agua, si el río le cae con una topografía inclinada, por decirlo así, entonces la intrusión salina del mar es menos a cuando el río tiene en su base, en el medio de su cauce, la topografía muy similar o por debajo del nivel del mar. El mar penetra, que es lo que pasa también, por ejemplo, en Nagua. Gran parte del territorio de Nagua está por debajo del nivel del mar, y por eso han ocurrido esos acontecimientos que conocemos, que el mar puede penetrar allá. Así mismo lo hace en los acuíferos subterráneos. No, y es interesante, Harvey, porque la isla empezó a emerger hace muchísimos años, en el periodo Cretácico. Entonces, toda esta plataforma era un acantilado, estábamos cerca del mar. En la medida en que va emergiendo, se va aflorando nueva tierra, pero toda esta zona aquí, hace millones y millones de años, estaba bajo el mar. Y seguro que toda esa sal se quedó ahí y hay una... Cuando yo fui al Río Negro, en Brasil, el río es negro, pero lo interesante de todo es que la arena es blanca como una playa. Y yo le decía, pero ¿cómo es que el río se llama negro? Es negro el río, tú no te permite ver nada, pero cuando tú metes la mano en el río, la arena es blanca. Porque anteriormente por ahí había un canal marino. Y la composición de lo que tú dices del suelo, la topografía es salina.
es así. Y eso, entonces, eso explica el por qué también el mar puede tener una conexión de hasta 20 y pico de kilómetros ríos arriba. Y también se da con los manglares. Tú ves manglares que viven en la zona estuarina, o sea, donde está son de sal, pero tú coges 5 kilómetros para arriba en el río Iguamo y te encuentras que hay manglares, 5 kilómetros para arriba. Y tú dices, pero acá, ¿y cómo el manglar consigue esa sal? La sal sube. Sí, es así, eso es así. Mira, Eso ahora es. yo quisiera que habláramos de otro tema. Vamos a hablar de un muchacho que se va a comprar su primer carro, pero es una persona que está metida, está preocupado socialmente por el planeta en el que vive y no sabe qué carro se va a comprar. Si se compra un todoterreno, si se compra un carro grande, si se compra un carro de gasoil, si se lo compra eléctrico, si se lo compra de gasolina, si se lo compra híbrido, no sabe qué medida tomar. Él entenderá que la mejor medida es comprarse un carro eléctrico, pero los carros eléctricos son un poco más costosos. Y tiene la opción de comprarse un carro o de diésel o comprarse un carro de gasolina. ¿Cuál de los dos carros, de acuerdo con tu experiencia en el monitoreo, es más contaminante? Bueno, eso influyen varias cosas para decir que la gasolina o el gasoil es más contaminante. Influye la tecnología que tiene ese vehículo, pero de manera práctica el gasoil o diésel, como se conoce comúnmente, es más contaminante que la gasolina. Es un combustible más pesado, es mejor combustible desde el punto de vista de la eficiencia, porque lo que tú logras con un galón de gasoil es más de lo que logras en recorrido o en horas de uso que con un galón de gasolina. Es un combustible que tiene financiamiento y por eso el costo es menor. Pero desde el punto de vista de su composición, tiene una gran cantidad de metales pesados, cadmio, mercurio, tiene una cantidad importante que la gasolina en la mayoría de los casos son mínimas y algunas no la tienen. Los dos, hoy en día, por el tema de la tecnología, vamos a decir, contaminan de acuerdo a la calidad del filtro catalítico que ya se coloca en la parte de la expulsión del motor. Ahí ya hoy en día es una exigencia que los vehículos tienen que tener ese filtro. Y básicamente cuando nosotros medimos fuentes móviles, casi el 90% están dentro de normas, porque el filtro hace ese trabajo de retener o de cambiar la composición de los gases que van al ¿Cómo medio funciona ambiente. ese filtro? El filtro catalítico es básicamente de cerámica, es una pieza de cerámica que tiene una conexión electrónica directamente con la computadora del vehículo, en ese caso. O sea, que los carros viejos no tienen eso. No, los viejos... Porque no tenían computadora. Un Datsun 120i no tenía. Anteriormente no se usaba porque fue un requisito. Todo eso vino después del protocolo de Kioto, que exigió, básicamente ahí fue que inició el tema de la disminución de la carga de los contaminantes. Entonces ese filtro, vamos a decir, la combustión del motor expulsa los gases y cuando pasan a través de él, es lo que hace básicamente con la tecnología que tiene, que hay varios tipos de tecnología, es que cambia, vamos a decir, utilizando la parte estequiométrica del gas. ¿Quién? Vamos a decir, la composición química de los gases, él cambia el gas que sale es dióxido de carbono, que es contaminante, el CO2. Y entonces cuando pasa a través de él, se convierte básicamente en una parte en agua y otra parte en nitrógeno, en carbono, nitrógeno. Y entonces ya no es contaminante, ya no hace daño. Entonces, cuando el sensor que está ahí mide la concentración que viene, manda una señal al vehículo de que tiene que mejorar esa parte en la combustión. Entonces, básicamente lo que hace el catalítico, a diferencia de lo que nosotros creemos que es un sedazo, es básicamente por tecnología, que cambia, no elimina, sino que cambia lo que sale, porque sigue saliendo lo mismo. O sea, en muchos países, en muchos mercados donde no te permiten comercializar un vehículo si no tiene una eficiencia en la depuración de los gases de su propia combustión. Exactamente. Como el problema que vimos que pasó en Estados Unidos con la Volkswagen. Sí, y lo interesante entonces, yo he notado que en muchos vehículos diésel hay emisiones de particulado. Se ve como negro. Sí. Esas son partículas, ¿verdad? Sí. Y en los de gasolina es más complicado, a menos que se funde el motor, como dicen, que Sí. le entró aceite y que... entonces eso quiere decir que el diésel produce mayor particulado que la gasolina.
En sentido general, el diésel produce, por eso la norma contempla la opacidad para los diésel, pero para los de gasolina no. Porque el combustible pesado, en este caso, tiene emisiones más pesadas, tiene emisiones más concentradas que en el caso de la gasolina y del GLP, que también es un combustible muy utilizado hoy en día. Entonces, tú te das cuenta, por ejemplo, que el monóxido de carbono puede ser importante en las emisiones de los vehículos de gasolina y de gas, pero en el diésel es importante el monóxido, es importante el azufre, es importante la opacidad que viene por la parte de esa pequeña partícula que tú muy bien dices. Tú sabes que hay otro tema muy interesante que mucha gente ha tenido que fabricar su propio sistema séptico, su filtrante, y yo veo que le echan arena y después le echan carbón y le dicen carbón activado. ¿Por qué le echan carbón y por qué dicen que el carbón está activado? Como si el carbón no estuviera activo, estuviera muerto. ¿Tú puedes explicarnos un poco a la gente? Sí, lo que sucede es que bueno, en este caso el séptico, tradicionalmente era una especie, no como la gente cree, que es lo mismo un séptico que una cisterna. El séptico tiene un diseño de flujo, que la cisterna es simplemente para almacenar agua. Entonces, antes el agua entraba en el séptico, salía por una parte, que el diseño hidráulico lo contemplaba, y vamos a decir, el proceso era básicamente físico, separar la materia. Hoy en día, porque ya estamos utilizando los sépticos para mayor cantidad de personas y para inclusive tratar aguas industriales, que no debería ser. Entonces ya se le colocan un filtro de contacto o un filtro de carbón. El carbón activado es porque el carbón tradicional no tiene la característica, la particularidad, ¿cómo se llama?, de adherir. El carbón activado adhiere. Sí, no, lo abraza cuando lo cruza. No que lo agarra, sino que lo adhiere, se pegan a él porque está activado, porque tiene una carga. El otro carbón no la tiene. Ese es porque hay varios tipos de carbón. Entonces, por eso se especifica que el carbón tiene que ser activado. Y la propiedad que hace es adherir los contaminantes, que luego alrededor de todo ese carbón se va formando lo que se llama una capa biológica, que es en la medida que él va reteniendo más contaminantes, entonces empiezan a ocurrir una reacción en la capa, que es como si una bacteria empezara a comer de otra. Y entonces se va haciendo un lecho que luego hay que limpiarlo y eso. Y todo. Muy bien. Ya ustedes saben, señores, si usted tiene un problema en su cisterna, en el pozo, en una empresa que tiene una chimenea, usted quiere saber la calidad de aire que respira su hijo en el colegio o su comunidad o en su casa internamente o afuera de su casa, usted tiene toda la experiencia de Harvey Espinosa, puede llamar a su compañía, vamos a poner los números para que lo puedan tener de contacto o también para hacerle cualquier pregunta. Y los animo a los que nos están viendo y escuchando a que se hagan técnicos ambientales, porque el país necesita mucha gente como Harvey y su compañía para monitorear, para saber por dónde vamos bien y por dónde vamos mal y qué hay que cambiar. Harvey, gracias por toda tu experiencia, gracias por estar conmigo y espero que me invites a visitar una planta de tratamiento para que le podamos explicar a la gente qué son los tratamientos primarios, secundarios, terciarios y cómo funciona una planta de tratamiento. Te dejo ese reto. Excelente. Gracias. Seguimos.